el plato fuerte. La oposición pues le sigue bajoneando mucho de que vengan médicos especialistas provenientes de Cuba, profesionales de la salud que asistan aquí pues a brindar atención a comunidades marginadas, comunidades como la montaña de Guerrero, donde los especialistas que surgían del propio México no querían ir. Ahora estos médicos profesionales pues también pueden asistir y brindar atención al sector salud, pero también la presidenta habla que pues la política que existía en ese entonces, pues no solo era no formar médicos, sino que los médicos que se formaran, pues a partir de esta búsqueda de excelencia se les cerraban los caminos, no había oportunidad pues para tener acceso a este examen de especialidad. Yo la verdad es que mi familia todos son de médicos y pues se lo voy a decir, era una cosa complicadísima acceder a este examen y no solo era por profesionalizarlo, sino también era una intención de querer cerrar los espacios. Ahora la presidenta habla que se están haciendo pues nuevas medidas como la Universidad de la Salud, se está implementando pues una política pública para formar desde abajo, para tener en un futuro pues médicas y médicos que asistan a las comunidades, pero bueno, la oposición no ve eso, solo ve la punta del iceberg y pues ahora se trabaja desde abajo para el futuro. Vamos a ver cómo dice la presidenta. Tenemos colaboración con Cuba, lo saben, en varios temas. Los médicos cubanos que siguen aquí, vamos a seguir. Es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso. Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones muy exitoso. Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos en algunos centros de salud ampliados del IMSS Bienestar, y es algo muy importante para el país porque se está incrementando el tema del pie diabético. Entonces, en particular en este tema vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único país que tiene este medicamento y que tiene muchísimos resultados. Tocaste un punto clave, Sofi, el tema del examen nacional de residencias médicas. Antes, este examen ofrecía pocos lugares para estudiar especialidades. A muchos médicos les decían, es que no alcanzaste el puntaje para iniciar la especialidad, es que no hay lugar para estudiar la especialidad que tú quieres. Entonces los médicos se quedaban como médicos generales, como médicos cirujanos generales, la licenciatura de medicina. No podían estudiar una licenciatura porque había una barrera. En el gobierno de López Obrador se abrieron más lugares para estudiar especialidades. Se dieron más oportunidades de becas para estudiar en el extranjero, también alguna especialidad. Porque durante años en el gobierno neoliberal no se formó a los médicos especialistas que el país necesitaba. Había pocas escuelas de medicina. Y de esas pocas escuelas de medicina que teníamos, había pocos médicos que podían llegar a estudiar una especialidad. Y los especialistas que había en México no alcanzaban para cubrir todos los hospitales, a toda la población, y también los médicos especialistas que había, pues tampoco querían irse a la montaña de Guerrero, como lo acabas de decir, a la montaña, a la sierra de Jalisco, Nayarit, de Veracruz, en fin, querían estar en los centros urbanos y es un tema que se entiende y que podríamos debatir y analizar después. México pide ayuda a Cuba para que los médicos cubanos se vayan a las zonas más apartadas del país y ahí están trabajando los cubanos. La presidenta destacó que este convenio que se tiene con el gobierno de Cuba para que los médicos cubanos asistan a los lugares más apartados del país puedan seguir trabajando y dando atención a la población. Así lo comentó. Es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México. Recuerden que en México, porque no se sustituye a ningún médico mexicano, a ninguno. El problema es que México dejó de graduar médicos especialistas. Esta idea de que había que tener médicos de excelencia y que la manera de tener médicos de excelencia era cerrar el ingreso. Lo mismo se hizo en las universidades. Exámenes muy difíciles para que no pasaran.
y así vamos a tener médicos de excelencia. Pues sí, el problema es que dejaron de graduarse médicos de excelencia y teníamos médicos generales que querían entrar a una especialidad y que no se les permitía entrar a una especialidad porque teníamos que ser muy estrictos en el ingreso, cosa que era absolutamente falsa en realidad. Fíjense, del 2012 al 2018, médicos especialistas graduados en el IMSS pasó de 3.008 a 3.740, es decir, 700 más. Del 2018 al 2025, más del doble, 7.427 graduados, sencillamente por darle oportunidad a más graduados de medicina general que pudieran estudiar una especialidad y poderle dar la beca, que además es muy poca, para poder estudiar las especialidades. Entonces, esta situación hace que en muchos lugares no pueda haber médicos especialistas de las especialidades que se requieren. Entonces, por eso se contratan médicos de otros países del mundo